yo soy Sandra, bienvenidos a otro estudio vlog. Esta vez lo voy a hacer de un fin de semana y voy a empezar con Zoe viendo a Taco, que es el gato de Niang Soup. Si no la conocen, veo sus vlogs y me gustan mucho. Los dejo en la cajita de descripción por si quieren ver su canal. Y les quiero enseñar que hice un pan de zanahoria y le hice más o menos el mismo glaseado que le hice al pan de limón, el pan de limón que enseñé en mi vlog anterior, pero le puse un poco menos de jugo de naranja. Esta vez es con naranja en lugar de limón, entonces le puse un poco menos de jugo para que estuviera como más espeso y untuoso. Y según yo quedó bastante bien. No me gustan el pan de zanahoria con cubierta de queso crema, entonces esta fue mi alternativa, hacerle un glaseado de naranja y me gustó muchísimo y quedó bastante rico, debo decir. Quiero ilustrar esta receta también, pero la verdad es que tengo tantas que ilustrar que está en la lista, pero primero va a haber otras cosas, las galletas, y acabo de ilustrar el curry que voy a enseñar en este video. También les quiero enseñar un poquito del proceso de esta ilustración, que es otro encargo. Me gustó mucho cómo quedó al final, está en mi Instagram ya acabada, pero no sé, es una de esas ilustraciones que disfruté muchísimo el proceso. Aquí lo puse en timelapse para que vieran cómo hice toda la columna de ladrillos, que es un tipo de cosa que me gusta mucho ver y me gusta mucho pintar. Y bueno, la voy a dejar por aquí ahora, hoy. Tengo a este cachorro encima acompañándome. Una Franny. Y luego tomé unas fotos de una libreta de Lu y así fue como quedaron. Son las fotos que usamos en nuestro Instagram y yo soy la que tomo las fotos para redes. Y bueno, les voy a enseñar a hacer el curry que me enseñó a hacer mi maestra de japonés. Está ilustrada la receta en mi Instagram, ahí están todas las instrucciones, los ingredientes, etcétera, pero aquí voy a enseñar un poquito como del proceso. Primero parto todas las verduras y las frío con aceite un ratito hasta que estén transparentes las cebollas y cambien de color las papas. Y luego les recomiendo mucho que deshagan el cuadrito de curry, primero que lo partan con un cuchillo porque es más fácil de deshacer. Y le echo agua caliente para deshacerlo. Es como si fuera un caldo de pollo, o así como de esos cubitos. Es más o menos así la consistencia. Yo lo compré en el súper Mi Casa, en la Roma, en el DF. Pero lo venden yo creo que en cualquier súper de cosas asiáticas. Yo compré Golden Curry, pero también he probado de otras marcas y me gustan. Este es medium, o sea, de medio pica como medio. Hay más picoso y hay uno que no pica nada. Pero no pica mucho en realidad, o sea. Luego, ya que está deshecho, se lo echo a las verduras y le echo el agua hirviendo. Y lo dejo hervir un rato moviéndolo siempre. Y después de un rato le echo también la zanahoria, la manzana. Sé que suena contraintuitivo, pero la verdad es que sabe delicioso con manzana. Otro tip que me dio mi maestra japonés es siempre lavar el arroz antes de hervirlo. Entonces ya que está lavado, le pongo una taza de agua a una taza de arroz. Y cuando hierva lo tapo, le bajo el fuego a lo más bajo y lo hiervo 15 minutos sin moverlo ni nada, y luego lo dejo tapado otros 10 minutos hasta que se acabe de hacer con el vaporcito. El chiste es servir medio plato de arroz y medio plato de curry más o menos. Obviamente puedes cambiarlo si te gusta distinta cantidad. Y yo le voy a poner este nabo encurtido que también venden en el súper Mi Casa. A mí me encanta porque es como acidito y siento que combina muy bien. La verdad es que esta es mi comida favorita. O sea, es fácil de hacer y es algo que amo. Estos gatitos metiches siempre están cuando ya voy a comer. Y pues así quedó. Ojalá, si lo intentan, por favor taguenme en Instagram, me gustaría mucho ver. Y ojalá les guste. Es muy fácil de hacer, solo toma un poco de tiempo y hay que estarle moviendo, pero la verdad es sencillo.
perdón que estoy tan cerca, es que no quise cambiar el lente porque es el que voy a usar para grabar la ilustración y no tiene zoom, entonces todo se ve como muy cerca. Les vengo a enseñar, les quiero enseñar nada más una ilustración de las que estoy haciendo para las nuevas libretas de pasta dura de Look. Estamos haciendo 10 portadas nuevas y ahorita tenía que hacer 5 ilustraciones diferentes. Y acabé casi todas. Entonces ahorita estoy haciendo una librería y esta fue muy padre. Me tomó mucho tiempo porque estoy haciendo libro por libro, pero lo estoy disfrutando mucho porque estoy poniendo libros que me gustan a mí, libros que le gustan a Iván y a Mara, que son mis socios con los que trabajo en la marca. Y ya hay muchos colores y está padre. Les voy a enseñar también las otras ilustraciones que he hecho y voy a delinearlo ahorita. Ok, esta fue la primera que hice, que son unos peces koi. Tiene que llegar hasta acá, entonces estoy aprovechando para usar esta parte para otra cosa. Pero bueno, esta va a ser un lado, esta va a ser el otro lado y este va a ser ¿cómo se llama? El lomo de la libreta. Luego también hicimos unas ilustraciones de campanillas. Estas son campanillas del desierto. Y pues sí, me gustaron bastante cómo quedaron y aquí les voy a dar un mini vistazo a un encargo que voy a entregar. Pero no sé si lo puedo enseñar, por eso no lo enseño más. Pero bueno, esta es la ilustración que estoy haciendo ahorita. Mi idea era que se sintiera como una librería super cozy. Como que se te antoja entrar y como que escogieran muy bien todos los libros que hay. Y ahorita voy a hacer el delineado. Para el delineado usé esta tinta de Quiloa que es sepia, pero es bastante rojiza, entonces quiero que quede más oscura, casi como un café chocolate. Entonces le eché tantita tinta negra a la tinta sepia y quedó como de este color. Y ya con eso hice todo el delineado. Tuve que prepararla varias veces porque se seca bastante rápido, pero con eso hice el delineado de todo. Y lo hice con un pincel cero. Este pincel es de Holbein, creo. Lo único que falta es que le quiero poner los títulos digitalmente, por si no me gusta cómo quedan ya que tengan texto. También existe la opción de tener la ilustración sin los textos, entonces eso lo voy a hacer digital. Pero la verdad es que me gustaron mucho cómo quedaron. Me tardé mucho porque hice libro por libro, pero me gustó mucho cómo quedó porque me hace sentir como que hice un lugar que no existe y que me gustaría que existiera. Y no sé, siento que sí transmite lo que quería. Pero sí, les quería enseñar cómo había quedado terminado. Y si les interesa luego tener una libreta de pasta dura, les voy a dejar la información del Lu en la descripción y el @ de nuestro Instagram. Todavía falta como un mes o un mes y medio para que estén listas las libretas, pero son puros diseños nuevos y pues si quieren tener una, ahí vamos a estar avisando cuando estén. Aquí les di agua de atún a los gatitos porque abrí el atún y el agüita con el que viene es un tesoro para los gatos. Hoy voy a hacer tortitas de atún y las hago con atún, papa, cebolla, cilantro, chile, un huevo y harina. También les eché tantita mayonesa y mostaza para darles un poco de sabor, sal y pimienta. Ya las volví a preparar y la verdad es que ahora me gusta empanizarlas también con panko, que es ese pan como muy crujiente, pero esta vez las hice por primera vez y solo las hice como con huevo y harina y la verdad según yo quedaron bastante bien también.
y luego las frío en aceite de oliva y quedaron así. Las comí con una calabacita, aguacate y jitomatitos. Y les eché limón cuando me las comí. Estaban súper ricas, me gustaron mucho, lo volvería a hacer. Y siento que es como comida de época de calor por alguna razón, entonces... Últimamente ya está haciendo mucho calor, es una primavera muy caliente, se siente como verano, como lo que en mi mente es verano. Y hoy les voy a enseñar que cambié mi sala, así se veía antes de que la volteara. Entonces esta era la orientación antes. Todavía tengo lucecitas navideñas, imagínense. Y lo primero que hice es colgar esta repisa, que la tenía en mi departamento del DF y me gustó mucho. Y la tuve años en el piso, entonces ya por fin la estoy colgando y estoy poniéndole libros. Mi caballito favorito que me dio mi amiga Yelena, y así volteé todas las cosas, pero todavía está hecho un desastre, entonces tengo que acomodar. Me gusta más esta orientación, la verdad, esta nueva orientación. Entonces primero voy a acomodar todos los libros y limpiar y como acomodarlo para que se vea bonito. Estuve haciendo esto toda la mañana y les quería enseñar que encontré unos mangas de DNA al cuadrado. Esto es como ochentero, noventero, no sé, pero me gustan mucho los mangas de este autor. Se me hace... de chica me encantaba, así me sorprendía cómo dibujaba, se me hacían súper chidos y es como para adolescentes, está padre. También es el autor de Video Girl Like, que es el segundo cómic que enseñé ahí. Y bueno, así fue como quedó. Les voy a enseñar algunas cositas de cerca que me gustan. También les quería enseñar que compré esta cunita, que es como un Moisés o bambineto que está hecho como de canasta. Lo compré en una cosa de segunda mano que se pone en la calle y me costó 100 pesos. Y lo pensé para que durmieran los gatitos y tenía miedo que no les gustara, pero les encanta. Entonces la cunita es un éxito. Luego me comí las sobras que tenía de curry. La verdad es que el curry son mis sobras favoritas. Es lo que más me gusta comer recalentado. Entonces, sí, pues ojalá les haya gustado mi vlog. Déjenme un comentario si les gusta. Y nos vemos pronto. Nos vemos la próxima semana con otro video. Los quiero. Adiós.